Muy bien, entonces, como ya es de costumbre, dándoles una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes a la lección 2 del curso Las Enseñanzas de Jesús, la Ley y el Evangelio. Hoy nos vamos a enfocar en las dos enseñanzas principales de la Biblia, que son la Ley y el Evangelio, y también vamos a hablar un poquito de las tres clases de leyes y de los tres usos de la ley de Dios. Marlene, ¿nos puede escuchar ahora? Sí, profe, claro. Excelente, bienvenida, hermana. Ahora sí le escuchamos Gracias, clarito. Antes hermano. no le escuchábamos. Sí. Excelente, entonces acabamos de iniciar la clase. Vamos a hacer una cosita, vamos a presentarnos las personas que ayer no pudieron. Por ejemplo, tenemos aquí a Aurelio. Adelante, por favor, puede decirnos de dónde es, su familia un poquito y cuánto tiempo lleva en Academia Cristo. Adelante, Aurelio, le escuchamos. ¿El micrófono? ¿Aurelio está allí? Bueno, si no, vamos a pasar con Mónica de la Rosa. Cuéntenos, hermana. Bueno, mi nombre es Mónica de la Rosa, vivo en las costas de Sucre, en Sincelejo, país Colombia. Estoy en Academia Cristo desde 2021. Empecé estudiando con usted. Ay, excelente, hermana querida. Bien. Y aquí sigo porque, ¿sabes qué? Me he enamorado más de la palabra desde que estoy estudiando con ustedes, porque como ahora sí entiendo muchas cosas. Gracias a Entonces, Dios. Gloria sea para el Señor. nos ayuda a enamorarnos más porque comenzamos tremendo. Por ejemplo, yo tuve una experiencia antes de ayer y comencé a leer el libro de la carta de primera de Timoteo. Me doy cuenta de los pecados, o sea, se me dio por buscar el significado de todas las transgresiones, los pecados, todas esas cosas que dicen en el primer capítulo. Y quedé decepcionadísima, pastor, decepcionada, quedé con el corazón arrugado. Yo dije, no, o sea que yo pensaba, cuando leí la palabra por primera vez, pensaba que se refería a otros pecadores, no a mí. Y cuando comienzo a ver el significado de todo lo que significa eso, yo dije, no, si ahí en esos montones estamos nosotros, y entonces, mejor dicho, no, según eso nos espera el infierno, pero entonces ya más adelante comienza a hablar Pablo de que él era uno de esos y ya hay como una paz en el corazón. Y enseguida entré a una clase donde el Señor, eso fue como que el Señor me hizo vivir la experiencia un día antes de la clase, y cuando tuve la clase con ustedes, yo dije, wow, qué alivio sentí en mi corazón por la salvación. Pues, horrible. Gracias, hermana querida. Sí, la salvación de Cristo, el consuelo, el bálsamo suave que cura nuestras heridas, ¿verdad? Qué lindo. Gracias, hermana, por compartir. Así es. Excelente. Entonces seguimos con, a ver, aquí tenemos a alguien más. Juan Oscar, cuéntenos, hermano, de dónde es. Bueno, profe. Buenos días, hermano querido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bueno, buenos días a todos, acá los participantes de Academia Cristo. Bueno, me llamo Juan Oscar Carabajal, tengo 35 años, soy de Argentina. Estuve al principio de Academia Cristo cuando esto recién comenzaba. Por cuestiones de tiempo no pude continuar con los cursos y bueno, después de un tiempo volví otra vez, luego de hacerme luterano y bueno, y conocer que bueno, Academia Cristo era de la iglesia luterana, entonces bueno, sigo con mis estudios y bueno, agradecido a Dios por conocer sobre el Evangelio, sobre su gracia y bueno, y la misericordia, bueno, los medios de gracia y bueno, todo lo que Dios nos da para fortalecernos en la fe y bueno, y hacernos crecer. Así que bueno, les animo a todos que bueno, puedan estudiar y escuchar con atención las clases.
Gracias, hermano querido. Bienvenido de vuelta a casa. Gracias por sus palabras. Seguimos con Eduardo. Eduardo Vergara, hermano, cuéntenos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, clarito, hermano. Perfecto. Bueno, mi nombre es Eduardo Vergara, como bien decía usted. Juan. Vivo en la ciudad de Talca, en Chile. Estuve participando de los primeros, me parece que 8 capítulos que me permitieron entrar a estos cursos en vivo. Ya hace esto desde noviembre, creo que lo comencé a tomar en diciembre. Y esta sería mi primera experiencia con más hermanos y en vivo. Así que espero también avanzar en el conocimiento de la gracia del Señor junto a ustedes y qué mejor en estos tiempos tan difíciles que necesitamos de esa guía. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho, bienvenido. Gracias. Seguimos con, vamos a saludar a las personas que no pudieron saludarnos ayer. Tenemos a Elías. Elías, hermano, bienvenido. Cuéntenos un poquito de usted. Elías Baltasar. ¿Está allí? Elías, ¿nos escucha? Sí, pastor. Adelante, hermano. Hola. Sí, sí. Bueno, hace un año estoy estudiando con Academia Cristo y soy de nacionalidad peruana, pero radico en Buenos Aires, Argentina. Ya prácticamente soy argentino. Eso nada más. Y un gusto, la verdad, aprender de la palabra de Dios es muy lindo. Le vengo siguiendo a todos, casi mayoría, todos, aunque no estoy, vuelvo a escucharlos. Y la verdad, me ha bendecido grandemente y la sabiduría que ustedes dan. Muchas gracias. Gracias, hermano querido. Bienvenido. Saludamos a Marlene Matamoros. Ayer no pudimos saludarla. Buenos días, hermanos. Buenos días, bendiciones a todos. Bueno, mi nombre es Marlene Matamoros y soy del bello país de Nicaragua. Del bello país de Nicaragua. Es un gusto, es un gozo, ¿verdad? Estar compartiendo con ustedes, hermanos, pues yo tengo ya mucho tiempo con Academia de Cristo, ¿verdad? Es que ha sido de mucha bendición para mi vida, Academia de Cristo. Ha sido de mucha bendición, he aprendido mucho y quiero seguir repasando las lecciones que he aprendido porque realmente es un gozo para mí, ¿verdad? Es una bendición. Con el hermano Nixon también ya hemos compartido mucho, así es que bendiciones a todos mis hermanos de los otros bellos países. Gracias, hermana querida. Muchísimas gracias por sus palabras. Entonces, durante las clases vamos a ir conociéndonos a todos y como digo aquí, aquí nos convertimos en familia. Ustedes se convierten en mi familia cercana, familia en Cristo. Y yo también me convierto en familia de ustedes. Entonces, esa confianza, ese amor, ese respeto mutuo y el estudio diligente de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos por presentarse. Ayer tuvimos una pequeña presentación de los demás estudiantes. Al final de la clase vamos a dividir unos grupitos para que ustedes tengan la dicha de conocerse un poquito más, de hablar. Vamos a tener unos 10 minutos, ¿verdad? Vamos a dividirlo en unos grupos pequeños al finalizar la clase. Y si pueden quedarse, excelente. Si de pronto les toca salir por otra responsabilidad, pueden hacerlo también. No hay ninguna obligación de quedarse. Muy bien, entonces vamos a la clase como tal, las enseñanzas de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la ley de Dios. Entonces la lección 2 habla, como ya mencioné un poquito, sobre las tres leyes, ¿verdad? Y también los 3 propósitos de la ley de Dios. Y empezamos con una oración. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas 2 enseñanzas correctamente y a aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor para que la gloria sea tuya.
Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos a nuestro Salvador. En nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, ahí está un poquito de información sobre la clase. Recomendamos ver los videos, leer los pasajes bíblicos, hacer la tarea. Puntualidad, la hora ya está prefijada, ¿verdad? Al tiempo determinado en la mañana y en la noche. Escuchar y esperar su turno para hablar. El buen uso del chat también y también del grupo de esta clase, ¿verdad? Que es única y exclusivamente creado para esta clase. Muy bien, antes de pasar a las preguntas, como ya es de costumbre, voy a preguntarles qué fue lo que más les gustó del video. ¿Alguna frase, alguna palabra que les llamó poderosamente la atención sobre el video que vieron? Rosa María, adelante, hermana querida, saludándole, dándole la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, pastor, aquí muy contenta. Pues mire, a mí lo que me llamó mucho la atención del video fue los propósitos de la ley. Eso es maravilloso porque ahí nos guía, o sea, en la ley como espejo, ahí no tenemos pretexto para pecar, la mera verdad. Y eso me gusta porque a veces uno peca por ignorancia, pero ahí, siguiendo esas instrucciones, nos vamos con Diosito al cielo, directamente. Bendito sea Dios. Gracias, hermana. Sí, la ley nos muestra a Cristo, que nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra la imperante necesidad de un Salvador. Gracias, San Rosa María. Edier, adelante, hermano. Buenos días, pastor. Dios los bendiga a todos. Pues a mí lo que más me gustó, o sea, más interesante, o sea, que poder aprender, porque como soy nuevo, poder aprender más sobre la ley, sobre las tres leyes. Entonces, o sea, quiero aprender como más a profundidad eso, y pues creo que este es un tema interesante para mí, porque es nuevo, y pues quisiera aprender más de ello, pastor. Gracias. Excelente, hermano. Muy bien dicho. Con esa introducción vamos a pasar directamente a las preguntas que hicimos en la tarea, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres tipos de leyes? ¿Cuáles son los tres tipos de leyes? Alguien escribió en el chat la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, ¿verdad? Ya les di la respuesta. Adelante, Edier. Y luego Rosa. No, pues pastor, ya las dijeron. Excelente. Bueno, entonces la primera parte ya está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley? ¿Cuál era la primera que dijimos? La ley civil. ¿Qué es la ley civil? ¿Alguien me puede decir qué es la ley civil? Pastor, Rosa María. Bueno. Dice que fue escrita para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Establecía cómo debía regirse el país, el rey y su actuar. Excelente. Si leemos Deuteronomio, ahí hay como cosas muy específicas que habla sobre el rey, ¿verdad? Cómo gobernar, cómo portarse, cómo vivir y todo eso. Entonces, ley civil. Alguien dijo que, ¿verdad? No sé si es verdad o leí en algún lado que mucho de la ley, mucho del gobierno de Estados Unidos fue como copiado, no copiado en su sentido, pero el gobierno de Estados Unidos tuvo como algo tomó de la ley israelita, ¿verdad? Para aplicar en su gobierno. Excelente. La ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? Edier, adelante, hermano. Pues en el video que yo vi, pues dice ahí que dijeron que era para la vida de adoración de los israelitas, pues lo podemos ver allá
en Levíticos, que fue un pasaje muy hermoso y que me edificó, pastor. Sencillamente, pues, hay veces cuando uno lee un pedacito se siente como uno identificado y sabe que eso es para uno. Sencillamente eso no hay que darle vuelta atrás. Excelente. Entonces, la adoración del pueblo, ¿verdad? Lees otra vez, si leemos Levítico, leímos el capítulo 16 de Levítico. Hay muchísima información que literalmente hay que leerlo con tiempo, con detenimiento, ¿verdad? Para ir analizando todo lo que el pueblo de Israel hacía, todo lo que el Señor le pedía que hiciera el pueblo de Israel. Y el propósito de todo esto, ¿a quién señalaba? Que ¿por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué degollaban corderos o novillos o machos cabríos? ¿Cuál era el propósito de todo eso? Profe, todas esas cosas que los israelitas hacían, o sea, era una, o sea, simbolizaban al Redentor del mundo, simbolizaban a Cristo. Era una tipología de anunciar realmente que venía un Salvador, que venía el Cordero de Dios que quitaría todo el pecado del mundo. Excelente, gracias hermana querida. Sí señalaba a Cristo, ¿verdad? Acuérdense ustedes que cuando Juan el Bautista miró a Jesús caminando frente a él, las palabras hermosas que dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Un Cordero perfecto y santo, pero no cualquier Cordero, sino el Cordero de Dios que iba literalmente a ser degollado, que iba a ser acribillado, ¿verdad? Y con su bendita sangre iba a pagó, de hecho, el precio justo de nuestra redención. Un solo sacrificio para toda la eternidad, por todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la ley ceremonial. Entonces, como ya mencionaron ustedes, ahora en nuestros tiempos, obviamente ya fue cumplido, ya fue pagado todo perfectamente por la obra redentora de Cristo aquí en la tierra. Ahora, la ley moral. ¿Qué es la ley moral? La ley moral. Juan Oscar, adelante, hermano. Bueno, la ley moral era aquella de los 10 mandamientos que nos sirve a nosotros como una guía, ¿no? Y nos dice qué no hacer y qué hacer, ¿no? Que obviamente también nos reflejaba a Cristo, ¿no? A su carácter, a su imagen. Y bueno, esto era para todas las personas y bueno, lógicamente para todos los tiempos, ¿no? Actualmente también, ¿no? Nos dice qué tenemos que hacer y no, ¿no? Por ejemplo, el de no matar, con el tema del aborto, que hoy está muy en pugna, eso también nos habla sobre cómo moralmente nos deberíamos comportar, ¿no? Gracias, hermano querido. Y esto sí se aplica para nosotros hoy en día, ahorita, ¿verdad? Acuérdense que muchas de las veces nosotros pensamos que la ley de Dios, los mandamientos de Dios solo son aquellas acciones visibles que las hacemos. Por ejemplo, si hablamos de no matar o si hablamos de no cometer adulterio, usted y yo sabemos que la palabra de Dios va mucho más allá que las acciones, también juzga nuestros pensamientos. Dice la Biblia, si yo digo, ¿verdad? Yo estoy casado y digo, gracias a Dios, yo nunca he cometido adulterio con nadie, ¿verdad? Y prácticamente eso es verdad. Sin embargo, la Biblia dice, cuando alguien ve a una mujer, ¿verdad? Y ya lo desea en el pensamiento, ya ha cometido adulterio en el corazón. Entonces, Dios juzga eso también. O de pronto alguien dice, yo por lo menos, aunque no he cumplido los 10 mandamientos, dice, por lo menos no he matado a nadie, ¿verdad? No he agarrado una pistola, un arma blanca o lo que sea y lo he acribillado.
Sin embargo, la palabra de Dios es muy específica y dice, el que odia a su hermano ya es un asesino, ¿verdad? Entonces los pensamientos a veces que tenemos, el odio que tenemos por los demás, ya estamos rompiendo los 10 mandamientos. Es por eso que usted y yo, si nos ponemos en la balanza de Dios ante los 10 mandamientos, ¿verdad? Salimos perdiendo. Es por eso que Dios, en su divina gracia, en su amor, en su misericordia, envió a Jesucristo para que pagase, para que cumpliese la ley de Dios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo más para acotar en esta parte de las 3 usos de la ley? Las 3 leyes, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Marlene. Ahí está bien claro, profe, las 3 leyes, ¿verdad? Están bien explicadas, muy claro está todo. Gracias, hermana. Edier, ¿tenía alguna pregunta, algún comentario adicional? Profe, pues yo quisiera saber, o sea, la ley civil y la ley ceremonial, o sea, ¿cómo le explicaría? ¿Para este tiempo nos rige a nosotros o no? O esas 3 leyes, por decirlo así. Las 2 primeras no necesariamente, pero eso no significa que no podamos usarla para el beneficio nuestro, ¿verdad? Porque la ley específicamente civil de Deuteronomio habla reglas específicas para el rey que iba a ser posesionado en Israel, ¿verdad? Todo eso para el rey. La ley ceremonial, pues ya no aplica mucho a nosotros, ¿verdad? Porque Jesucristo ya cumplió perfectamente cuando desde la cruz, colgado desde la cruz, antes de dar su último suspiro, dijo, consumado es, ¿verdad? Todo lo que su padre le había encomendado hacer, ya se había hecho. Ahora, en amor por Dios, en gratitud eterna por lo que Cristo ha hecho por nosotros, vamos a querer vivir según la voluntad de Dios. Para nosotros los 10 mandamientos ya no es una obligación, sino un deleite en gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La ley moral sí se aplica a nosotros hoy en día, Edier, sí tiene sentido. Sí, profe, ya me quedó más claro, gracias. Excelente, gracias, hermano. Entonces, esto es lo que más nos concierne a nosotros ahora. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la ley? Lo digo yo, profe. Adelante. Según vimos en el curso, los 3 propósitos de la ley es freno, como espejo y como guía, ¿verdad? Como Excelente. freno nos ayuda a, ¿cómo que se llama eso? Como a no cometer tantos errores, ¿verdad? Nos muestra el pecado, ¿cierto? Pero nos muestra... Ok, hermana Elizabeth, yo voy a hablar con Janecita. Adelante, perdone. Adelante, Mónica. Y como guía nos enseña a agradecer a Dios por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para poder ser salvos. Gracias, hermana querida. Y le cuento yo esto, ¿verdad? Porque, pues, yo cuando crecía, no era, luterano, ¿verdad? Yo era católico, vamos a decirlo así como lo que era. Y yo no sabía nada de esto, de los 3 usos de la ley, de los 3 propósitos de la ley, ¿verdad? Yo solo sabía que Dios está ahí arriba sentado en su trono, castigando al que quiere castigar, ayudando al que quiere ayudar y así, ¿verdad? Pero esto literalmente me ayudó muchísimo a entender el plan perfecto de Dios para mi salvación, ¿verdad? Rosa María, adelante, por favor. Bueno, yo tengo que el propósito de la ley espejo nos muestra nuestro pecado y la necesidad que tenemos de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y de las leyes freno nos
Cuando las personas aceptan que son pecadores, la ley les permite saber qué es a lo que tienen derecho, a lo que merecen. La ira de Dios y el castigo del infierno. Y la guía se aplica a nosotros los creyentes, porque solo nosotros queremos dar gracias a Dios por su gran amor. ¿Y cómo podemos darle gracias a Dios por ese amor que nos otorga? Pues seguir sus mandamientos y amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Rosa María. Excelente resumen. Excelente. Usted y yo sabemos que el espejo no miente, ¿verdad? Nos muestra cómo somos. Específicamente cuando uno amanece, cuando recién se levanta en la mañana, ¿verdad? Está todo con la cabellera por todo lado y todo eso. Entonces, el espejo nos muestra que somos pecadores. Como ya bien mencionó Rosa María, que nuestros pecados nos separan de Dios. Nuestros pecados nos llevan al infierno. Nuestros pecados nunca, jamás nos harán que restablezcamos la amistad, la paz con Dios, ¿verdad? Entonces, la ley como espejo nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Como bien mencionaron, las amenazas, la ley como un freno es como amenazas de castigo para frenar los impulsos más oscuros, ¿verdad? Tenemos la policía, ¿verdad? Que uno sabe si va a hacer algo malo, lo van a capturar y poner preso. También las veredas que tenemos aquí, ¿verdad? Por la gente caminando por aquí, y si un carro viene desviado, choca la acera, el andén, y ya no lastima a la gente, ¿verdad? Y como dijo Rosa María, la guía es solamente para los cristianos. La ilustración es de un faro en la orilla del mar. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Que el barco llegue a puerto seguro por la guía del faro. El pasaje bíblico que aquí usamos para la guía es el Salmo 119, el versículo 105. ¿Alguien tiene de memoria? Tu palabra es una lámpara a mis pies y sendero en mi camino. ¿Verdad? Esa es la palabra de Dios. Amén. Nos guía, nos muestra, ¿verdad? Nos marca la diferencia entre lo que agrada a Dios y entre lo que desagrada a Dios, entre lo que nos hace daño espiritualmente y lo que nos nutre espiritualmente. Esa sabiduría llega a nosotros por el poder del Espíritu Santo, por leer la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas y sacar el gozo que Cristo ha plantado en nuestros corazones por la salvación que gratuitamente nos ha dado. Entonces, estos tres usos de la ley siempre están presentes en nuestra vida. Gracias al Señor, la Me repite aplicación. la cita Sí, bíblica, por favor. perdón. Me repite la cita bíblica, Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. El salmo es un salmo largo, pero ahí está. Ese es el salmo, ese es el pasaje bíblico que usamos, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Literalmente es lo que es la palabra de Dios en la vida del creyente, ¿verdad? Excelente. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Según Romanos 3:20, ¿cuál es el propósito principal de la ley? La ley de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Romanos 3:20. La obediencia. Romanos 3:20. Vamos a escuchar el pasaje bíblico que dice: por tanto, nadie será juzgado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Rosa María, adelante, hermana.
que reconozcamos nuestros pecados, no sé si esté mal, ¿Sí? y pues nos muestra que tenemos necesidad de nuestro Salvador Jesucristo. Excelente. Esa es la respuesta. Mostrarnos nuestra imperante necesidad de un Salvador y también recordarnos que por nuestros propios méritos, por nuestras propias acciones, jamás vamos a llegar al cielo, ¿verdad? Ese es el propósito principal de la ley. Y la siguiente pregunta dice, ¿por qué queremos aplicar primero la ley antes del evangelio? Pastor Nixon, Sí, adelante, Marlene. yo quería hacer una pregunta, porque hay cristianos que son muy legalistas, ¿verdad? Y ellos buscan pasajes en el Antiguo Testamento para refutar, o sea, o para decirle a las personas, pues, lo que dice la Biblia. Mire, aquí dice la Biblia, por ejemplo, buscan un pasaje que está en Deuteronomio, no recuerdo pues el versículo, ¿verdad? Sí. Donde dice sí que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el varón vestirá traje de mujer, ¿verdad? Algo así dice el pasaje. Entonces ellos para poder decirle a la mujer que no que es prohibido o que es pecado que la mujer use pantalones, entonces usan este pasaje que está en el Antiguo Testamento. O hay otro pasaje que toman ellos y dicen en Isaías capítulo 3, creo, si no recuerdo, capítulo 3, versículo 15, donde habla de que la mujer no debe de usar pintura, dice, no debe de pintarse, y muestran este pasaje. O sea, ¿estará bien que ellos hagan esto, pastor? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, ¿cómo respondo esta pregunta? Buena pregunta. Estoy tratando de pensar. Sí, lo que pasa es que muchas de las veces el enfoque es en lo exterior, en lo que el ser humano puede hacer y mostrar a los demás para que la gente se dé cuenta que ellos tienen un nivel de santidad más elevado que el resto. Pero todo eso no tiene que ver con lo interior, con lo espiritual, lo que el Señor dice. La ley de Dios es clara, ¿verdad? Dice, si vas a cumplir todos los requisitos del Antiguo Testamento, vamos a ponerlo así, todo tiene que ser 100%. Entonces, si vamos a seguir una parte, un texto bíblico fuera de contexto, ¿verdad? Para aplicar y defender lo que estoy creyendo yo, tenemos que cumplir 100% la ley de Dios. Solamente si cumplo un poquito, porque me interesa, por lo que sea, pero no cumplo toda la ley de Dios, como dice Santiago, ya he fallado totalmente toda la ley. Entonces, eso nomás a veces es, si queremos tomar partes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aplicarlos a nuestra vida ahora, si la ley de Dios en el Antiguo Testamento nos dice esto, tienes que hacer 100% y si no, vas a morir. Y si no lo hago, pues estoy rompiendo la ley. No sé si de alguna forma contesté su pregunta, Marlene. Marlene, ¿me escucha? Bueno, claro que sí, profe, claro que sí. Sí. Lo entiendo. Gracias, hermana. Adelante, Carla. Cuéntenos. Bienvenida, hermana. Gracias, pastor. Había levantado la mano Sí. para la consulta que había hecho antes. Referente a por qué primero ley y después evangelio. Excelente. Y
por doloroso que sea reconocer que somos pecadores, es importante que podamos entender ese pecado antes de que nos entreguen. Y cuando ya sabemos eso, es difícil también poder hablarle a las personas sobre el pecado, porque hay un rechazo, ¿cierto? Usted mismo lo explicaba antes sobre que no, yo no mato, yo soy bueno, hago obras buenas, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que no es así y, la ley nos permite reconocer la autoridad de Dios. Gracias, Carla. Muy bien dicho. Sí, uno de los problemas grandes que tenemos los seres humanos, los adultos, es el orgullo, como bien mencionó Carla, ¿verdad? Y la compararnos con los demás, ¿verdad? Yo no soy tan malo, yo no, mi vecino ese es el borracho, ese es el que vive una vida desperdiciada, yo no, yo estoy bien, ¿verdad? Entonces, el Señor con la ley tiene que darnos donde nos duele, ¿verdad? Romper ese orgullo, tirarnos al piso, ¿verdad? Hacernos saber que si vamos a medir nuestras obras, tienen que ser medidos con los estándares perfectos de Dios. Y ahí es cuando necesitamos que el Señor me diga directamente, tú eres un pecador, tú eres un miserable, ¿verdad? Tú has pecado, has roto mis mandamientos, ¿verdad? Y cuando escucho eso, ese orgullo, ¿verdad? Siempre me pongo a pensar en la historia, la parábola que contó Jesús del el publicano y el recaudador de impuestos, ¿verdad? Que este publicano se fue al altar a orar ahí en el medio, adentro, ingresó y dijo, Señor, qué bueno que yo soy, ¿verdad? Buena persona, que doy el diezmo, y así se alababa, se tiraba flores, y al fin concretó su oración diciendo, qué bueno, Señor, que no soy como ese recaudador de impuestos. Entonces, ese orgullo, esa naturaleza pecaminosa, eso, sentirnos mejores que los demás y creer que Dios está en su derecho de abrirnos las puertas del cielo, tiene que ser golpeado con la ley, ¿verdad? ¿Algún otro comentario en esa parte? Y cuando ya estamos en el suelo, cuando ya está sangrando la herida, necesitamos escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? Y aquí vale, haciendo un paréntesis, quizás recalcar, mucho en nuestra Latinoamérica hay el palo de la ley, ley, ¿verdad? Que muchos predicadores enseñan o predican los domingos que si no haces esto, Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno. Pura ley, ¿verdad? El pecador que ya está arrepentido y escucha ley y ley y ley y ley y va a su casa más amargado de lo que antes de lo que fue. Entonces, la Biblia enseña el balance correcto entre la ley y el Evangelio, que muestre nuestro pecado, la ley con todo su rigor y el Evangelio en toda su dulzura. Que yo, un pecador arrepentido, vaya a mi casa absuelto, alegre, feliz, en paz, liviano, de saber que Jesucristo perdonó todas mis iniquidades, mis pecados, y me lavó con su preciosa sangre, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Muy bien, y aquí estaba lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Queremos un poco de gloria. No vemos nuestra necesidad de un Salvador. Dios necesita derribarnos para que apreciemos el Evangelio. Muy bien, entonces vamos con la lección 2. Recién vamos a empezar. Muy bien, las dos enseñanzas principales de la Biblia, ¿cuáles son? La ley y el evangelio. La ley y el Evangelio, hermana querida. Entonces, en toda la Biblia encontramos ley y el Evangelio. Algunos pasajes son un poquito más difíciles de encontrar el Evangelio.
pero cada pasaje tiene las dos enseñanzas principales de la Biblia. Muy bien. El Antiguo Testamento contiene ley y evangelio. Por ejemplo, los 10 mandamientos son ley. Dios dice, haz esto. Y si haces y cumples perfectamente, vivirás. El evangelio es la promesa de un Salvador. Allá, incluso, imagínese usted, hermano y hermana en Cristo, es cuando uno se pone a analizar el amor de Dios, la paciencia y la misericordia por el pecador, es realmente impresionante. Después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ahí justamente al salir del huerto del Edén, les dio la primera promesa de un Salvador, que él iba a enviar un Salvador, ¿verdad? A salvarles de lo que acababan de hacer, del pecado que acababan de cometer. En el Nuevo Testamento tenemos la ley, el sermón del monte, que Jesús, uno de los sermones más largos que Jesús predicó, 2 capítulos 5 y 6 de Mateo. Ahí hay mucha ley, ¿verdad? Habla las bienaventuranzas, habla sobre el divorcio, tantas otras cosas, ¿verdad? Aunque parecieran que son evangelio, sin embargo son ley. Y el evangelio en el Nuevo Testamento, todo el sacrificio expiatorio de Cristo, desde el principio de su ministerio hasta su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Muy bien. Entonces, para entender la Biblia mejor, siempre es bueno leer el contexto. ¿Quién está hablando? ¿Verdad? ¿A quién está hablando? ¿A quiénes hablan? ¿Cuándo está hablando? Entonces, por ejemplo, lo que mencionó Marlene de un texto bíblico que es usado, queremos entender el contexto, ¿verdad? Lo que se dijo antes, la historia completa, para encajar, para completar el rompecabezas bíblico, ¿verdad? ¿A quiénes está hablando? Vamos a ver el contexto bíblico, el contexto cultural del momento y todo eso. ¿Cuándo está hablando? Y todo eso. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje bíblico que Jesús dijo a sus discípulos que vayan a compartir la palabra de Dios, como les envió, ¿verdad? Y les dijo, no lleven nada, no lleven ni nada de dinero. Ahora, imagínese usted, hermano y hermana, si yo me voy, ¿verdad? Los misioneros a veces tenemos la dicha de viajar a visitar a nuestros hermanos, a ustedes en sus países de origen, pero si yo no llevo ni un solo centavo, ¿verdad? Y voy a tomar el bus, voy a tomar el avión, voy a quedarme en un hotel, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Alguien me va a dar dinero para que pague un Uber o algo? No, entonces el Señor está diciendo, ¿verdad? Que usemos el sentido común y la aplicación práctica al momento en el que estamos viviendo ahorita. Excelente, hermanos. ¿Qué me cuentan de la historia que leyeron del pasaje bíblico de Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista fue decapitado? ¿Alguien? ¿Por qué fue adelante Juan Oscar, hermano? ¿Qué tal, profe? Más que nada fue primero que, a ver, Juan el Bautista en su predicación le estaba mostrando algo de la ley, ¿no? Que él estaba cometiendo adulterio al estar en su situación particular. Entonces, bueno, eso no le gustó mucho primero a la que estaba con Herodes y también a su hija, ¿no? Entonces ahí es donde ella convence a su hija de que, bueno, que decapiten a Juan el Bautista. Excelente. Gracias, hermano querido. Juan usó la ley de Dios con todo su rigor, ¿verdad? Le dijo directamente. Si Herodes se hubiera arrepentido, ¿verdad? Juan el Bautista le hubiera dado el evangelio, el consuelo, el perdón. Pero en vez de hacer eso, como la mayoría de los seres humanos hacemos, ¿verdad? Ir en contra de la voluntad de Dios y mejor
lo elimino a este, lo mato y todo va bien. Entonces, Juan el Bautista usó la ley de Dios con todo su rigor. Y me encanta la forma como hablaba, como proclamaba, como evangelizaba Juan el Bautista, ¿verdad? Sin pelos en la lengua. Muy bien, vamos a hacer una pequeña práctica ahorita sobre la identificación de algunos pasajes bíblicos. Ustedes me van a decir si es ley o es evangelio y también qué tipo de ley es. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. ¿Qué es ley o evangelio? Rosa María, adelante. Yo digo que es ley. Es ley, ok. ¿Y para alguien más alguien más quiere arriesgarse? Ley, pastor. Es ley moral Excelente. de las personas de todos los tiempos. Excelente, muy bien. Es ley y es moral porque está hablando uno de los 10 mandamientos que se aplican a nosotros. Muy bien, excelente trabajo. Ahí está. Siguiente, Levítico 5:10. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor de sus rebaños, presentará al Señor un cordero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata según el peso oficial del santuario. Ley ceremonial. Ley ceremonial. ¿Por qué cree que es ley ceremonial? Porque le está indicando al pueblo de Israel en qué forma iba a sacrificar al Señor. Y a eso es lo que hizo Jesús en este tiempo. Excelente. Entonces, para el pueblo de Israel. Hay un sacrificio de por medio, ¿verdad? Por la ofensa, por una falta que haya cometido. Excelente, muy bien. Vamos con el siguiente pasaje bíblico. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Ley o evangelio? Evangelio. Excelente. ¿Qué piensan los demás, las demás? Sí, es evangelio, pastor. Excelente. Entonces, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, aquí podemos decir que Jesucristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, el que nos auxilia, el que nos libra de todos los pecados espirituales, ¿verdad? Evangelio, muy bien. Ok, Salmo 1:1 dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene, a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Qué es esto? ¿Ley, evangelio y qué tipo de ley? ¿Qué piensan? Ley moral, porque nos está indicando cómo debemos de comportarnos. Ok. Excelente. Ley moral es algo que necesitamos hacer, ¿verdad? Está diciendo, bienaventurado. Tienes que hacerlo, tienes que vivir de esa forma. Muy bien. Romanos 5:8. Evangelio. Evangelio puro, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé a ustedes, pero a mí se me eriza la piel cuando escucho este pasaje bíblico. Adelante, Juan Oscar. Es evangelio. Gracias, hermano querido. Sí, evangelio. Excelente. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es ley, evangelio? Evangelio.
Evangelio. Ok, otra vez. Leamos bien, meditemos bien. Yo digo que es ley. Ley. ¿Por qué? Porque está en los 10 mandamientos. Excelente, muy bien. Vamos a ver qué es. Es ley moral, porque dice que hagas, pero tienes que hacer, tienes que amar. Y si no haces eso, estás destituido de la gloria de Dios. Muy bien. Excelente, gran trabajo. Muchísimas gracias. Y eso va a hacer con el tiempo. Entonces ustedes cuando lean un pasaje bíblico, hagan esta práctica, ¿verdad? Entonces leen el pasaje bíblico, lo analizan y dicen, vamos a ver, vamos a identificar dónde está la ley y dónde está el evangelio, ¿verdad? Dónde el Señor me muestra mi pecado y dónde me muestra su amor en Cristo Jesús. Muy bien, la pregunta, ¿la obediencia trae bendición? ¿Qué piensa? Sí, trae bendición. Amén. Amén. Una de las promesas de nuestro Señor en la palabra de Dios. Y se cumple. Excelente. Muy bien. ¿Alguien puede leer aquí esta pregunta? No puedo ver, aquí están unos cuadros que me impiden leer. Tenemos por... Eso. Bueno. Sí, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre... Adelante, Juan Oscar, y luego Edith. Claro, iba a decir eso, ¿no? En un sentido sí, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, vamos a decir, cumplimos con nuestro rol marital, ¿no? Obedecemos, ¿no? En no, por ejemplo, en no cometer adulterio, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, puede pasar que nuestra mujer por ahí cae en pecado y nos engañe y nuestro matrimonio se destruya, ¿no? Entonces, por eso, en un sentido sí, pero en el otro no. O sea, por ejemplo, podemos decir no matar, ¿no? Vamos a suponer algo que es bastante controversial dentro del cristianismo. Entran a mi casa y yo obedecí siempre, ¿no? No matar, tratar de hasta con mis pensamientos de no matar al hermano, bueno, todo eso. Pero entran a mi casa a robar y, qué sé yo, en un forcejeo con el delincuente lo mato, o por ejemplo en el caso mío de que yo soy policía y si tengo que accionar y lamentablemente puede pasar. Entonces, a eso voy, ¿no? Gracias, hermano. Gracias. Muy bien dicho. Sí, y eso pasa mucho. Entonces, ser obedientes 100% acá en la tierra, créame que eso es imposible. Literalmente es imposible. Vivimos acá en el mundo en este lado del cielo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y cada día es una lucha constante. No podemos hacer 100% las cosas que el Señor nos pide hacer, ¿verdad? Como dice 2 de Timoteo 3:12, nos dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero va a haber momentos en que nos van a hacer perder la paciencia, ¿verdad? Va a haber momentos en que no siempre vamos a estar así con una sonrisa en nuestros rostros. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Y muchas de las veces, perdón, usted y yo sabemos que eso empieza en nuestras propias casas, con nuestras propias esposas, esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿verdad? También dice la Biblia que nos traerá dificultades. Ahí con Lucas, ¿verdad? Que dice que vamos a sufrir. Vamos a si queremos seguir a Cristo, cargar nuestras cruces y seguirlo. Cruces de diferentes formas, problemas, dificultades y también los retos espirituales de la fe, ¿verdad? Muy bien, la obediencia trae la bendición
Otra vez me ayudan con la lectura, por favor. O le voy a cambiar esto aquí. La bendición más grande de una relación con Dios. ¿Qué piensan? Si yo soy 100% obediente. Nosotros no somos 100% obedientes. Ujú. Entonces la respuesta es no, ¿verdad? No podemos ser perfectos, como dice Santiago, ya mencioné el pasaje bíblico, ¿verdad? Si queremos cumplir toda la ley de Dios, pero fallamos en un solo punto, ya somos culpables de haberla quebrantado toda. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿verdad? Y eso es lindo entenderlo bien, que la ley en vez de liberarnos, nos condena, nos atrapa, ¿verdad? Nos esclaviza. Pero el Evangelio, la obra redentora de Cristo, nos da una libertad espiritual que el Satanás no puede ponernos presos otra vez. Muy bien, ¿cómo interpretamos las bendiciones y maldiciones en Deuteronomio? Yo sé que yo estaba leyendo y es largo, este capítulo tiene como 60 y, a ver cuántos, 60 y ya, 66 versículos. Habla de 15 bendiciones cuando hay obediencia y el resto de eso que usted dijo de los capítulos y el versículo son maldiciones por Sí. desobediencia. Ahora, bendiciones y lo demás maldiciones. Excelente. Entonces, notan ustedes un pacto de dos partidas. El Señor dijo, ok, hagamos este pacto, ¿verdad? Si ustedes me son fieles, obedientes y hacen todo lo que les digo, les va a ir de maravilla, ¿verdad? Pero sabemos cuál fue el resultado, ¿verdad? Aunque ellos quisieron, no pudieron hacerlo, ¿verdad? Y eso pasa hoy en día lo mismo. El Señor nos dice lo mismo. Sin embargo, al fin nos ofrece el consuelo, nos ofrece la solución espiritual. Algo que nosotros no podemos hacer, que no podemos cumplir. Jesucristo lo hizo otra vez, ¿verdad? El pacto estaba basado en la ley. Pastor, perdón, se detuvo Sí. un rato acá en el internet. Yo no sé si ustedes también. Sí, yo también vi lo mismo. No sé si fue su problema, pastor, que se cortó el internet en un momento y no se lo escuchó más. Puede ser. Sí, aquí también salió un cuadrito en la pantalla, pero ya creo que se mejoró, se restableció. Debe ser que no le gusta la nieve al internet. ¿Podría Sí. repetir, por favor, profe? Sí, Disculpe. bueno, les estaba diciendo que en el pacto, en el Antiguo Testamento, cuando leímos Deuteronomio 28, ¿verdad? Que Dios dijo, si ustedes cumplen con la ley, ustedes van a vivir, van a recibir las bendiciones. Pero al final todos sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo amado por Dios, el pueblo protegido por Dios fue el pueblo más rebelde, el pueblo que más cachetadas le dio a Dios, ¿verdad? Entonces, ese pueblo estaba basado en la ley. Si ustedes hacen esto, yo les doy esto, ¿verdad? Y eso no funcionó, porque en vez de que ellos fueran fieles siervos de Dios, se volvieron, le dieron la espalda. Entonces, Dios mostró que ellos necesitaban un Salvador. El pacto que usted y yo tenemos ahora con Dios es basado sobre la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces ahora es lo que Dios me pidió que cumpliera, yo no pude cumplir, pero Jesucristo lo cumplió perfectamente por mí y por esa acción, por esa obra redentora, yo recibo las bendiciones, todas aquellas que el Señor prometió a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí. Ya yo le iba a preguntar que entonces nosotros no teníamos derecho a ninguna bendición porque somos desobedientes, pero ya me aclaró el tema.
Bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Literalmente sí, hermana, eso es la verdad, esa es la Biblia, esa es la ley, ¿verdad? Porque todo el que peca es, la paga del pecado es muerte y eso no se ha abolido todavía. Sin embargo, el consuelo, la gracia, el amor, la alegría es que Jesucristo dijo, Padre, yo me hago cargo de estos. Yo voy a morir por ellos. Mi sangre va a pagar el precio de la redención. Muy bien, ¿cuál relación tiene Jesús con la ley? Sería, ¿qué relación tiene Jesús con la ley? De Edith tiene la mano levantada. Sí, yo voy a contestar. Muy bien, ¿alguien, Mónica, iba a contestar? Sí, la relación que tiene Jesús con la ley, que Él fue el único que la cumplió por nosotros. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí, cumplió perfectamente toda la ley. Y aquí está, Gálatas. Es increíble, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, Dios mismo, venir a cumplir la ley, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda con este pasaje bíblico de Gálatas, por favor? Cristo es el dador de la ley. Lea, hermana, el pasaje bíblico, por favor, de una vez. Gálatas 4, del 4 al 5. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gracias, Marlene, estaba cortando un poquito. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, más claro que este pasaje no podemos encontrarlo, ¿verdad? Entonces, acuérdense ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, que después del último libro del Antiguo Testamento, hubo 400 años de silencio profético, no se sabía nada. Y de pronto, como dice aquí el pasaje bíblico, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios, ¿verdad?, anunció el nacimiento de Juan el Bautista, luego el nacimiento de Jesús, y empezó la obra que Dios había prometido, la promesa que Dios había hecho a Adán y Eva a cumplirse en el tiempo perfecto señalado por Dios. Jesús cumplió perfectamente la ley, como ya mencionaron ustedes, y aquí dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, ¿verdad? Entonces, Jesucristo nos conoce, Jesucristo sabe por las dificultades que pasamos, los problemas, las tentaciones, y Él nos ayuda. Él nos muestra su misericordia y su absoluta gracia para perdonarnos. También hay otro pasaje maravilloso que siempre lo medito, es Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 21, ¿verdad? Que dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Cristo recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo nos beneficia? Ok, si me pueden ayudar con la conclusión de la pregunta, por favor. ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? Ajá, ya le arreglé. Muchas gracias, Marlene. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? Principalmente que nos ganamos el cielo por la obediencia del Señor. Creo que es la bendición más grande, ser salvo. Excelente. Es atribuida como nuestra, ¿verdad? Cuando Dios le mira a usted y me mira y mira a mí, ya no nos mira hacia nosotros llenos de pecados, sino mira a su Hijo, ¿verdad? Que somos... Por la obediencia de Jesús,
nosotros fuimos constituidos justos. Ujú. Él nos redimió de la maldición de la ley. Exactamente. Y qué mejor que este pasaje bíblico que describe, ¿verdad? Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ahora tenemos el expediente perfecto, como mencionó el pastor en el video, de Jesús como nuestro expediente perfecto. Este hecho es una parte clave de nuestra salvación. Y por eso estamos aquí, hermano y hermana en Cristo, compartiendo la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra enseñanza y nuestra creencia también. Bueno, preguntitas para el proyecto final. Tenemos 3 para hoy. Aquí está. Facilitas. Entonces, estas preguntas van a estar en su proyecto final. ¿Cuáles son los 3 tipos de leyes? Eso nos ayuda a repasar, ¿verdad? Ahí tenemos la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la ley? Tenemos como un espejo, como una freno o una cerca, también le llamamos, y como guía. ¿Cómo cumplió Jesús la ley y cómo es importante eso para nuestra salvación? Y ahí podemos citar algún pasaje bíblico. Pues Jesús cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, nuestro sustituto. Bueno, hermanos queridos, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí en esta clase? Gracias por el chat también que escribieron ahí. Excelentes comentarios. Bendiciones por eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y si no, vamos a cerrar con una oración y luego vamos a hacer un ratito, la otra vez vamos a probar los grupitos de grupos pequeños de Zoom. ¿Y cuál es el propósito de esto? Es para que nos conozcamos un poquito mejor y al final, cuando ya tengamos un poquito más de experiencia, vamos a hablar del punto principal de esta clase, que fue lo que a ustedes más les gustó, algo que puedan llevar a sus hogares para que recuerden y compartan con sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, el propósito. Muy bien, ¿algún comentario final antes de orar? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te doy infinitas gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te pido encarecidamente que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, fortaléceles espiritualmente. Señor, llénales de sabiduría mediante el poder de tu palabra. Señor, para que cada día compartan con otros la ley y el evangelio. Compartan la ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura. Señor, te damos gracias por las oportunidades que nos das de aplicar personalmente a nuestra vida tu palabra, también de compartir con otros. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces voy a dejar de